La historia somos todos. La hacemos a diario. Se conforma por hechos mínimos y actos grandiosos. Luchas individuales y colectivas. Revoluciones, victorias y derrotas. Ideas, discursos, sueños y esperanzas. Nuestra historia nacional, que encierra todos esos hechos, celebra por primera vez 30 años ininterrumpidos de ejercicio democrático. 30 años sin miedos. 30 años que es como decir nunca más la dictadura, la oscuridad en la Argentina. 30 años de haber ingresado nuevamente a la vida a partir de aquel histórico 30 de octubre de 1983, en el que los argentinos y argentinas recuperábamos la libertad y la calle. Inolvidable para quienes lo vivieron. Aquella postal colorida, vehemente en su alegría, a lo largo y ancho del país. Todo un pueblo festejando ese retorno democrático tan esperado. Que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Yo les pido a todos que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en un centímetro los objetivos que se ha fijado para su patria. Hoy recordamos y miramos retrospectiva y críticamente el camino recorrido en esta continuidad democrática de vida en libertad, respeto por los derechos humanos y la institucionalidad. Y lo hacemos desde los logros conseguidos y los desafíos a afrontar en nuestra propia ciudad, Reconquista. Esta es Reconquista, en 30 años de democracia, en la voz de los 5 intendentes electos desde aquel memorable 30 de octubre de 1983. Día histórico en el que comenzamos a flamear, con fuerza, convicción, compromiso, vehemencia y responsabilidad, las banderas de la democracia. Democracia que debemos, entre todos, honrar, fortalecer y nutrir cada día, desde nuestros lugares de responsabilidad individual y social. Este material, que pretende erigirse como encuentro ciudadano para conmemorar nuestro devenir histórico y la proyección de Reconquista desde aquel memorable 30 de octubre de 1983, es un recorrido por el corazón y la memoria, una mano tendida a nuestro compromiso con el futuro de la ciudad. En Reconquista, el primer intendente electo en este periodo democrático fue el doctor Carlos Fabricín. Reconquista festejó eufórica la recuperación de la democracia. El mandato del doctor Fabricín, que duraría 2 periodos consecutivos,
culminó en 1991. El comienzo de su gestión fue marcado por la austeridad, ya que en 1983 las arcas nacionales, provinciales y municipales estaban absolutamente vacías. La deuda externa, que se había incrementado notablemente durante la dictadura militar, entre otros factores, hacía que la nación realmente no tuviera recurso alguno para coparticipar, como correspondía a la provincia y a su vez consecuentemente la provincia a la municipalidad. Iniciamos la gestión con solo 3 secretarías, de Hacienda, de Gobierno y de Servicios y Obras Públicas, resumida en una sola. Los nombramientos fueron muy pequeños y una proporción muy pequeña, y algún sector como deporte, como vivienda, como cultura, trabajaba con voluntariado. Eso es difícil de entender en la actualidad, pero así fue nuestro comienzo y durante varios meses. La primera medida, un poco simbólica, fueron la clausura del tránsito vehicular en la Plaza 25 de Mayo y la elevación del proyecto de ordenanza para poner en vigencia nuevamente las entidades vecinales. Pero luego comenzó la tarea de gobierno propiamente dicha. Empezamos con intentar mejorar el corazón de la municipalidad, que era la maestranza. Comenzamos a mejorar y a poner en funcionamiento los distintos talleres de carpintería, de automotriz, con lo cual empezamos a reparar las máquinas viales, los camiones, etcétera, y también poco a poco, y a medida que mejoraban la finanza, fuimos también comprando maquinaria y camiones nuevos, usados, conforme la prosperidad de la municipalidad. Comenzamos a hacer los trabajos más indispensables. Se habían abierto muchos barrios en lugares absolutamente inadecuados, inundables. Consecuentemente tuvimos que abrir caminos y hacer desagües. Nos ocupamos del tema prioritario que teníamos en ese momento, que era el de vivienda. Lo primero que hicimos es que el FONAVI recomenzaron los trabajos en el Pucará. Se comenzó con otro plan de 136 viviendas, las 374 y las 314 viviendas. Y con otros planes completamos 1.410 viviendas en la ciudad. Dimos un pleno apoyo a las organizaciones barriales que se encargaban de esta temática, como el caso de la Organización de Vivienda de la Cortada, que fue un ejemplo en ese sentido. Encarar el tema de la vivienda significó también la erradicación de cientos de ranchos. En esa tarea colaboró muchísimo Cáritas Parroquial, la constitución de los llamados barrios Virgen de Luján 1 y 2, donde se instalaron la mayoría de las familias que fueron erradicadas de esos asentamientos, que repito, eran lugares que no dignos para la condición humana. Tendimos 20.000 metros de nuevas cañerías de agua potable, construcción de cloacas para 112 manzanas, logrando concretar 26.400 metros de cloaca. Hicimos los proyectos de implementación por ahorro previo. Los proyectos más importantes que logramos es la rehabilitación de la biblioteca pública, que estaba cerrada hacía años, su ampliación y refacción total. Volvimos a instalar el Museo Arqueológico, repatriando al profesor Ruggeroni, que estaba exiliado en México, y bueno, se crearon las escuelas de Carmen Luisa y Virgen de Guadalupe, y se donó terreno para muchas otras escuelas.
Y la tarea, yo creo, más importante que se logró fue la erradicación en Reconquista de una unidad académica de la UTN, con la colaboración de entidades, personalidades y la Intendencia Municipal. Se creó el coro de abuelos, dirigido por Silvio Campo, la recordada Silvio Campo. Se creó por ordenanza el fondo editorial que editó hasta la fecha varios libros de autores locales. Y una cosa importante fue lograr que se transformara la Escuela Municipal de Arte en un centro polivalente de arte dependiente del Gobierno de la Nación, para luego transformarse en Instituto Superior de Arte, Arte Visual y en Música. En 1991 fue electo intendente el doctor Alfredo Sperati y gobernó hasta 1995. El contexto de su gestión es la integración subcontinental, que comienza a gestarse a partir del Mercosur y que en Reconquista potenciaría sus vinculaciones terrestres y fluviales. En lo local se continúa con austeridad, como pauta global en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. Como novedad, la creación de una Secretaría de Coordinación y Planeamiento en el marco de la estructura municipal. Cuando comenzamos a trabajar en lo que fue nuestra campaña política, nuestro equipo, nuestro grupo, después de muchas propuestas, definimos un eslogan de campaña: Reconquista, un buen lugar para vivir. Y nos sucedió que pasado el tiempo y después en la municipalidad, lo que empezó siendo un eslogan de campaña terminó siendo un eje de trabajo para el municipio. En esa época no había o no se escribía tanto sobre los planes estratégicos ni sobre cuestiones que surgían de tantas reuniones o de planes en conjuntos que se elaboraban, pero sí había planes y sí había estrategia. O sea, nosotros definimos un área municipal de planificación y planeamiento para trabajar específicamente sobre estos temas, y también definimos estrategias en función de lo que planificábamos. La ruta interbarrial fue un eje muy importante en nuestra gestión por lo que significó, no solo por los casi 7 kilómetros de ruta, el hecho de unir una serie de barrios entre sí y a su vez unir estos barrios con el centro de la ciudad de Reconquista, sino que creo que superó en sí la importancia de la obra como tal y fue un tema importantísimo para la calidad de vida de la gente. Y esa obra central que le decíamos el corazón estructural tenía dos laterales, una al sur y una al norte. La del sur fue la pavimentación de Boulevard Lobato, esa doble arteria pavimentada hasta 9 de julio, que nos permitía diagramar el tema del tránsito pesado de la ciudad, que si no de la ruta entraba por las cuadras del centro, y nos permitió dimensionar un funcionamiento de circulación distinto, pudiendo utilizar esa doble arteria importantísima que se anexaba a lo de la interbarrial, ¿no? Y para el norte, el Camino Viejo de Avellaneda, con la traza original donde hicimos los aliviadores, utilizamos el puente de madera en una primera traza que después se corrigió y se utilizó el otro puente, pero en realidad, más allá de las modificaciones, el objeto tenía que ver con ese embudo que significaba el puente sobre el Arroyo del Rey, tratar del tránsito liviano, poder modificarlo por otro lugar, y eso significaba un alivio muy grande para el tránsito de toda la gente. Ya había un déficit habitacional muy grande en la ciudad de Reconquista en esa época y se planteó en forma muy fuerte los temas de planes de viviendas en varios lados puntualmente, pero hubo 3 planes que fueron muy grandes: el barrio Luján, que se hizo prácticamente entero, el barrio La Cortada, donde se hizo la erradicación del callejón,
y que tuvo una característica muy importante, ese plan, que hubo un trabajo previo de rellenamiento porque el banco no autorizaba sin las cotas adecuadas y hubo que hacer un trabajo de rellenamiento monstruoso para poder llevar adelante ese plan como característica de él. Y el del puerto, que fue otro que también tuvo sus características, porque fue la primera vez que el Banco Mundial aceptó hacer un plan sobre pilotes en terrenos inundables. Y eso trajo después como posterioridad que la escuela se construyó sobre pilotes también y que el centro de atención médica también se construyó sobre pilotes, y esa fue la base de desarrollo de toda esa estructura en el puerto. Es un recuerdo muy lindo que tengo, porque en esa época pasamos a tener de 6 a 36 vecinales funcionando en la ciudad de Reconquista. O sea, este movimiento barrial, este movimiento de participación, había que también agregarle la participación de la gente. Hicimos mucho trabajo sobre el vecinalismo, hicimos cursos de capacitación que venía gente de afuera a darlos, la escuela Rivadavia, me acuerdo, y hubo un enganche muy grande de la gente. Participaba muchísima gente en lo que dio después la salida hacia las federaciones de vecinales y a las entidades que los mismos vecinalistas fueron armando. Teníamos un déficit grande de agua y cloaca, teníamos que, en barrios que estaban muy céntricos, todo lo que es Moreno, Parque, Hospital y Lancero del Saute, se terminó y se completó todas redes de agua y de cloaca. En el centro trabajamos primariamente con 2 planes. Planes de pavimentación, donde tomamos un plan inicial de la gestión anterior, que estaba en realización y lo continuamos, y diagramamos otro plan más otra práctica que se realizó en función de aporte de los vecinos, y eso implicó que pudiéramos hacer 2 cuadras de pavimento por mes, que lo cumplimos a rajatabla casi hasta el fin de la gestión. Lo hicimos en un marco de una inversión muy fuerte en el tema servicios públicos. Queríamos que los servicios públicos tengan un nivel de excelencia. Le decíamos, bueno, hicimos todo lo posible y conseguimos un alto nivel en los servicios públicos para avalar y corroborar con todas estas cosas que se había haciendo. Inauguramos un museo histórico en la Casa Bonavita. Hicimos este museo arqueológico, que fue un hecho insólito en el país. Nos hablaban de todos lados porque fue la primera vez que se construía un museo arqueológico nuevo. En todos lados estos museos figuraban o funcionaban en casas históricas, en casas adaptadas, en casas relacionadas con la historia de la ciudad, pero uno nuevo no se había hecho nunca. Bueno, nos animamos, y el camino al Correntoso fue algo fantástico, me encantó. En su momento era dar un puntapié inicial a un desarrollo posible turístico de la ciudad, tuvo un recibimiento fantástico. Agradecer a todos los que nos acompañaron, a todos los que trabajamos, a todos los que les pusimos esfuerzo. Agradecer también a la ciudad, porque en definitiva la ciudad nos dio la posibilidad de ser un pedacito de la historia de Reconquista. Lo tomamos como un honor muy grande y realmente le pusimos mucho esfuerzo y tratamos de que se cumpla lo que decía cuando empecé. A ver, tratemos de que Reconquista sea un buen lugar para vivir. Héctor Nazario Ocampo fue elegido por la ciudadanía para ejercer la intendencia de nuestra ciudad por 2 periodos consecutivos, de 1995 y hasta el año 2003. En la mitad de su segundo mandato le tocó afrontar una de las peores crisis de la historia argentina, que impactó sensiblemente en el desenvolvimiento de su gobierno. Un logro importante a partir de su gestión fue conseguir que incluyeran en el presupuesto nacional del Consejo Federal de Inversiones el puente Reconquista-Goya. En materia de obras públicas, no vamos a referirnos a las obras tradicionales y yo diría obligatorias en cualquier gestión municipal, como son el pavimento urbano, el tendido de redes de agua, de cloaca, de iluminación especial, porque eso, algunos más, otros menos, pero todos los gobiernos lo hacen necesariamente. Vamos a hablar de las obras que son únicas, podríamos decir, que se hacen por una vez y para siempre. Nosotros encaramos los accesos a Reconquista desde distintos puntos en donde no había
pavimento, y así fue como logramos la pavimentación de la Ruta 40 hasta el Arazá y el ensanche del Boulevard Perón, eso del lado oeste. Del lado sur el acceso pavimentado de la Ruta 1 directamente a Reconquista, y hacia el norte el Camino de Héroes de Malvinas, que conecta Reconquista con Avellaneda. Y la rotonda, esa fue una obra, digamos, trascendente por las implicancias en la sociedad de Reconquista. Este era un punto muy conflictivo por el cruce de rutas que allí se daba, y con esa rotonda lo solucionamos totalmente. No podemos dejar de mencionar este lugar en donde nos encontramos ahora, el Complejo Cultural La Estación, que lo inauguramos creo que en noviembre o diciembre del 99. Se instaló aquí el Museo Histórico, el Museo de Arte, otro predio para realización de talleres, de danza, música y etcétera. Reconquista con esto recuperó un espacio verde y un espacio grande para disfrutarlo en comunidad, con actos culturales, recreativos, etcétera. La otra gran obra de nuestra gestión fue la defensa contra inundaciones, un flagelo que desde hacía 100 años, que eso, de toda la historia, venía afectando a pobladores del norte de la ciudad y también del puerto. Así que logramos los fondos necesarios para construir la defensa contra inundaciones en la zona norte, con una extensión de 2.100 metros, y en el puerto el levantamiento de unas 10 hectáreas a una altura, a una cota no inundable, en donde después se pudieron construir viviendas, y allá en el fondo se hizo en gestiones posteriores el puerto deportivo, que también era una necesidad muy sentida. Y otra cosa también importante en lo social fue la construcción de 1000 viviendas, de las cuales la mayoría fueron viviendas sociales construidas por la propia gente, con el sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua, y algunas también por el sistema de Fonavi, ¿no? En el aspecto productivo, yo fui uno de los principales impulsores de la Asociación para el Desarrollo Regional. Si bien la asociación se fundó en el año 95, se hicieron los estatutos, se sacó la personalidad jurídica, no empezó a funcionar. Recién empezó en el año 96. Siempre digo que no sé qué hubiera sido de nuestro norte santafesino y de nuestras regiones en especial de no haber existido la asociación. Tendríamos hoy una colección de colonos fundidos pidiendo limosna en las ciudades. En el aspecto cultural, educativo, también hemos realizado una serie de actividades cuando contábamos con el Centro Cultural, en lo que fue el Cine Recita, los congresos culturales, los congresos de innovaciones educativas que organizaba la Región 2, bueno, las Olimpiadas. Continuamos con las Olimpiadas estudiantiles que ya habían empezado en gestiones anteriores, y le agregamos las de discapacitados y los juegos para la tercera edad. El otro proyecto de envergadura es el puente Reconquista-Goya. Yo nunca me adjudiqué ser el inspirador de la idea, porque de este puente se viene hablando desde el año 30. Y después hubo algún intento en el 65 que llegó al Senado de la Nación con el proyecto, y después ahí se cayó también, no tuvo eco. Y con el apoyo del gobernador Obey y del gobernador Brailiar Pocar de Corrientes, en el 98 se firmó la primera acta de intención, que se contrató a una consultora para hacer una prefactibilidad, y después ya con Reutemann en la provincia y Mestre como interventor de Corrientes, ya se hizo un convenio con el CFI que se encargó de hacer el proyecto de verdad. Esperemos tener suerte en los próximos años, ¿no? Hugo Morzán ejerció la intendencia desde 2003 hasta el 2007. En su gestión comienza a consolidarse el trabajo con instituciones en el plan de desarrollo local, que permite que la ciudadanía se involucre
concretando la institucionalización del plan estratégico de la ciudad. En el 2003, cuando me tocó asumir la intendencia de la ciudad, teníamos la particularidad de venir trabajando en diferentes cuestiones que hacían al marcado de líneas estratégicas para nuestro territorio. Por eso nosotros pusimos como característica general de la gestión la impronta del desarrollo local, la idea de el crecimiento armónico, la necesidad de colocar a Reconquista liderando la región de manera generosa, de manera tal de que las obras, la infraestructura, los distintos programas que llevábamos adelante, de alguna forma lo contextualizábamos en la región, que en ese entonces para nosotros estaba delimitada por la Asociación para el Desarrollo Regional, los 15 municipios y comunas que conforman nuestro territorio, y de esa manera empezamos a elaborar una serie de proyectos que incluían o que pretendían colocar a Reconquista desde el punto de vista del desarrollo como la ciudad que fuera el centro comercial, productivo y turístico de la región. Generamos una serie de obras de infraestructura que tenían que ver con la accesibilidad a nuestra ciudad, con la necesidad del desarrollo de infraestructura que permita al sector privado poder hacer las inversiones necesarias para que estas ideas que se generaban nos permitan poder concretarlas, y podemos sintetizar como obras importantes desde ese punto de vista todo lo que tiene que ver con la modificación de los accesos a la ciudad, el tema de la remodelación del Boulevard Hipólito Yrigoyen, lo que era la travesía urbana de la Ruta 11, prácticamente desde el barrio Don Carlos hasta la rotonda de acceso a la ciudad, el ensanche de la ruta 009 que permitía una mejor llegada al puerto Reconquista como centro turístico por excelencia, dentro de un esquema que veníamos trabajando, que era el sitio Ranzar Jaucanigás, y el proyecto de puerto de desarrollo productivo que concretamos a partir de el apoyo del gobierno provincial y el gobierno nacional, diferentes cuestiones que hacían al tema de la institucionalidad, la necesidad de congregar o trabajar junto a las instituciones de la ciudad para de esta manera poder ir llevando adelante estas obras en concordancia o en consenso con las actividades que las instituciones desarrollaban en Reconquista. Fue así que surgió la idea, a través del Centro Industrial y Comercial, de reformular o de plantear esta idea de centro comercial a cielo abierto en el centro de la ciudad, a la necesidad de el trabajo en la infraestructura urbana, las remodelaciones de las plazas. Fue una cosa muy importante para nosotros. En esta plaza en la que estamos hoy, al momento de asumir la gestión no había veredas perimetrales, y considerábamos que era importante tomar los centros o los espacios verdes de nuestra ciudad como el lugar de encuentro, de proximidad de los vecinos, para de esa manera ahí consolidar o afianzar el protagonismo ciudadano. Trabajamos de manera conjunta con instituciones de la cultura y de la educación, y por eso también que esté hoy parado aquí con ese escenario de fondo para mí fue emblemático para la gestión, porque aún teniendo mayoría en ese momento en el Consejo Deliberante, por consenso, por unanimidad, se logró el apoyo del Consejo Deliberante para poder concretar la compra de este edificio que es emblemático para Reconquista, enclavado en la Manzana 1, Solar 1 de la ciudad, y que quizás hubiese podido estar demolido a esta altura, y sin embargo hoy forma parte del patrimonio de nuestra ciudad. De esta manera fuimos trabajando, tratando de, con todas las instituciones, ir consolidando este proyecto de desarrollo local que permite de alguna manera que la ciudadanía se involucre, y que terminó sobre el final de nuestra gestión en la concreción de la institucionalización de lo que fue el plan estratégico de la ciudad, pensado para desarrollar de esta manera en forma conjunta la idea de ciudad a futuro, independientemente de las gestiones que puedan sucedernos. Jacinto Esperanza, actual intendente de nuestra ciudad, gobierna desde el año 2007, reelecto en el año 2011 y con mandato hasta el año 2015. La filosofía de su gestión es la de hacer realidad el derecho a la ciudad, es decir, la expresión de los intereses colectivos, plurales, sociales y económicos.
Se ha puesto en valor el espacio urbano como espacio social, de uso colectivo de sus riquezas, su cultura, sus bienes y conocimientos. Progresivamente se multiplica el involucramiento de toda la comunidad, más allá de un voto, junto a una municipalidad que garantiza la construcción de una nueva ciudadanía. Reconquista, decimos que es una ciudad que ha crecido mucho, que es una ciudad grande. Muchos la denominamos desde siempre como la perla del norte. Indudablemente que es función y es tarea de cada uno, más allá del rol, las funciones que se cumplan, frotar todos los días esa perla para que cada día sea mejor. Yo creo que ya hemos transitado un camino muy importante. Primero agradeciendo lo que nos legaron los antepasados, pero también poniendo todo el esfuerzo en el día a día para que esa reconquista sea así. Estamos aquí en el Consejo Municipal, que es un hito de la gestión, donde nos pareció importante que el cuerpo deliberativo tenga su propio edificio, ideas o proyectos iniciados por otros, pero culminados en nuestra gestión, y donde aquí, en este recinto, se debaten todas las ideas, las expresiones políticas, los vecinos, las instituciones tienen un ámbito para participar. Indudablemente que hacer una ciudad significa el compromiso de todos. Y yo creo que es importante, más allá de las cuestiones que por allí hay que seguir mejorando, que la participación y el protagonismo sea algo tomado como propio. El empoderamiento de la ciudad tiene que ser por parte de todos, no únicamente por los funcionarios o por quienes están ocasionalmente en el gobierno local, sino que toda la comunidad tiene que tomar la ciudad como propia y trabajarla en el día a día. Por eso es que nosotros estamos muy agradecidos de la participación que ha tenido nuestra comunidad en el plan estratégico, en el presupuesto participativo, en las asociaciones vecinales, en la propia federación de vecinales, pero también en las comisiones pro agua que hay en los distintos barrios, en las comisiones que apuntalan los centros asistenciales, y por supuesto esto nos llevó a tener un diagnóstico de cuáles son las necesidades. Por eso es que las cooperadoras escolares que reciben permanentemente el apoyo del municipio y también de la provincia nos muestran un poco, en base a sus necesidades, cómo trabajar con ese área. Y es así que en Reconquista, en esta etapa, se han inaugurado 5 nuevas escuelas secundarias y una de ellas con edificio propio. Queremos seguir trabajando en este sentido. Por supuesto, Reconquista ya es hoy también una ciudad educativa, porque el polo que ha generado las distintas universidades, la UTN, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica, entre otras, generan en este norte provincial un polo atractivo donde no solo para nuestros jóvenes, sino para jóvenes de distintas latitudes vengan a estudiar a nuestro norte, ¿no? Y por supuesto estamos muy entusiasmados con el proyecto del Instituto Superior del Profesorado, a cual no dejamos de insistir ante las autoridades provinciales y con gestiones también a nivel nacional para que eso se pueda concretar. Así que mi mensaje es simplemente agradecer a la ciudad que nos han construido quienes estuvieron antes de nuestra gestión y por supuesto en la actual gestión seguir aportando todo lo que sea necesario para que Reconquista sea una verdadera ciudad maravillosa. ...30 años de democracia y 5 intendentes que se ocuparon de elevar la calidad de vida de la gente. Algunos más, otros menos, pero todos los gobiernos dedicaron esfuerzo y gestión al pavimento urbano, tendido de redes de agua, cloacas, iluminación especial, escuelas, centros de salud, espacios verdes, proyectos barriales, actividades deportivas y culturales. Cada una de las gestiones de nuestros intendentes de la democracia recuperada ha hecho posible esta reconquista que hoy disfrutamos juntos. Nuestros intendentes
vecinos de nuestra ciudad, han elegido seguir viviendo y conviviendo con nosotros. Son cercanos, familiares, son Don Carlos, el Tato, el Narigón, el Hugo, Cacho. Cuando algún vecino de Reconquista necesita su ayuda, no duda en llegar a sus casas y hablarles. Son quienes han tenido y tienen en sus manos la posibilidad de modificar la realidad y de ayudarnos. Son nuestros intendentes, depositarios del cariño y la confianza de la gente. Y es por ello que vale la pena este homenaje, reconocerlos en su incansable labor. La democracia siempre tiene sentido en sí misma y 30 años después hay motivos para celebrarla. Y por sobre todas las cosas, celebrar a quienes la nutren cada día, la gente, con sus sueños, aspiraciones y esperanzas.